elección que se les presenta. Se trata de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Amén. Noten que Jesús notan que Jesús no dice. Mis ovejas tal vez escuchan mi voz de vez en cuando. Ni mis ovejas escuchan cuando les conviene. ¿Así dice? Él dice, mis ovejas escuchan mi voz en presente, constantemente, diariamente. No se trata de experiencias dramáticas en la cima de una montaña, ni de momentos sobrenaturales como la zarza ardiente. Se trata del Dios del universo hablándoles en la fila se trata del Dios del universo hablándonos en la fila del supermercado, en su trabajo, en su sala mientras mirando la televisión. Y la hermosa verdad aquí es que Jesús conoce personalmente a sus ovejas. No le habla a una multitud esperando que alguien lo escuche. Te habla por tu nombre. Erika, Armando, Liliana. Él nos habla de nombre. Amén. Conoce a la perfección de tu situación específica. Conoce tu lucha particular, tu llamado especial. Cuando te convertiste en su oveja, no solo recibiste la vida eterna, sino que también obtuviste una relación personal con un pastor que te habla directamente al corazón. Pero eso es lo que he notado a lo largo de los años y tal vez tú también. Nos hemos vuelto expertos en escuchar la voz de Dios, pero no tan buenos en hacer lo que dijo. Asentimos con la cabeza en la iglesia, nos emocionamos durante el servicio, incluso anotamos lo que sentimos que Dios nos dice, pero para el lunes o para mañana seguimos tomando las mismas decisiones de siempre y de la misma manera. Mi punto número 2, el problema, audición selectiva, selective hearing. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez audición selectiva? Es ok, no tiene que levantar su mano. Su cónyuge les pide que sacan la basura o que lavan la ropa. Recogen tu ropa del piso. Lava los platos. Limpia el patio. Lo que sea. Pero por la razón que sea, usas tu oído selectivo y no escuchas. Pero cuando mencionas salir a comer, ¿a dónde quieres ir? O a ir de compras,
De repente oyen perfectamente. Y hermanos, hermanas, hacemos lo mismo con Dios. Lo oímos claramente cuando promete bendecirnos, proveernos, consolarnos, pero cuando nos susará, when he whispers, perdona a quien te lastimó, o deja de quejarte, o da generosamente incluso cuando tengas poco dinero. De repente desarrollamos problemas de audición espiritual. Vamos a leer Santiago 1:22. Santiago 1:22. Y ese versículo va directo al corazón. Dice, pero no solo escuchan la palabra de Dios, sino pónganla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. La palabra griega para escuchar aquí significa oír con la intención de obedecer. No se trata de escuchar pasivamente, sino activamente. Escuchar con intención, lo que lleva a la acción. Piénsalo así. Si vas manejando y oyes una sirena, una siren detrás de ti, ¿qué haces? No solo reconoces que you don't just recognize what you heard. Te detienes, respondes, actúas, te mueves por un lado, ¿no? Pero, de alguna manera, cuando el creador del universo nos habla sobre nuestras decisiones diarias, actuamos como si no hubiera sido nada. We act as if we hadn't heard anything. La problema no es que Dios no habla. Vamos a leer Hebreos 1, versículos 1 y 2. Y eso nos recuerda que dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de las profetas. Y ahora, en esos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hermanos, Dios siempre habla. ¿Sabemos eso? Que Dios siempre está hablando a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las circunstancias, a través de otros creyentes. Dios siempre habla. Nos hemos acostumbrado a escuchar selectivamente. Escuchamos lo que queremos oír y filtramos lo que nos incomoda. Nos hemos vuelto expertos en la justificación espiritual. Nos decimos, bueno, Dios quiero que sea feliz, así que no quería que quedarme en esa difícil situación o en esa relación difícil. O Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos decimos esto? Dios conoce mi corazón. Así que entenderá por qué no puedo obedecer esto o por qué no puedo apartamos de esto.
Pero Jesús dijo en Juan 14:15, Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No dijo, si me aman, escuchan mis mandamientos y luego deciden cuáles se ajustan a su estilo de vida. ¿No? Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Claro. Y en Lucas 6:46 hace la pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Punto número 3. Sintonizando cómo reconocer la voz del pastor. ¿Cómo nos sintonizamos como un radio, no? That you have to find the signal. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios en nuestras decisiones diarias? ¿Cómo distinguimos su voz de nuestros propios pensamientos, de la presión cultural, de las mentiras del enemigo? ¿Cómo distinguimos la voz de Dios en estas situaciones? Número 1. La voz de Dios siempre se alinea con su palabra. La voz de Dios siempre se alinea con su palabra, no con su amigo, o que dice su amiga, con su palabra. Amén. Y si lo que oyes contradice las escrituras, entonces no es Dios. Como dice Isaías 8:20, atención a las instrucciones y enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están completamente en tinieblas. Dios jamás te dirá que mientas. He's never going to tell you to lie or engañas. Buscas venganzas o comprometas tu integridad. Su voz te guía hacia la justicia, no te aleja de ella. Amén. Segundo, la voz de Dios no solo se alinea con las escrituras, sino que también trae confusión. ¿No? Siempre va a traer paz. Amén. Incluso cuando es un desafío. La voz de Dios siempre va a traer paz. Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, cumple su propósito. Cuando Dios habla, trae consigo una profunda paz, incluso si lo que pide es difícil. Filipenses 4:7 describe esto como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La voz del enemigo trae confusión, ansiedad y presión para actuar de inmediato sin oración ni consejo.
En tercer lugar, la voz de Dios a menudo se manifiesta en los momentos de quietud. ¿Recuerdan a Elías en Primera de Reyes 19, 11 a 12? Dios no estaba en el viento, el terremoto ni el fuego. Estaba en el suave susurro. En nuestro mundo ruidoso y ajetreado, necesitamos crear espacios para la quietud, for the quiet. En Salmo 46, 10 nos manda estar quietos y saber que yo soy Dios. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Apagan la televisión. Deja su teléfono. Salir y caminar. Dios habla en el silencio. En cuarto lugar, la voz de Dios se confirma a través de múltiples canales. Deuteronomio 19:15 establece el principio de que todo asunto debe ser confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Él podía hablarte a través de su palabra mientras la lees. Luego, confirmarla mediante la predicación en la iglesia. O a través de una conversación con un amigo o mentor piadoso y reforzarla mediante las circunstancias. Dios rara vez habla una sola vez sobre asuntos importantes. Déjame decirles unos ejemplos prácticos. Ya vamos al fin del año, ¿no? Es fin de año y se acerca la temporada de impuestos. Y decides no incluir todos tus ingresos. O decides que no necesitas declarar ninguno porque solo tienes su número de ITIN. No tengo my social security number. Pero inmediatamente sientes una advertencia en tu espíritu. Y es la voz que dice, no comprometas tu integridad. Esto concuerda con Proverbios 11:1 que dice, el Señor obedece las balanzas deshonestas, pero las pesas exactas le agradan. Trae paz, aunque puede ser costoso, y estás confirmado por la convicción del Espíritu Santo. Amén. Punto número 4. El costo de la obediencia demorada tardía. Demorada tardía. ¿Cómo? Tardía, perdón. Tardía.
el costo de la obediencia tardía. Eso. A menudo olvidamos considerar lo siguiente. Cuando Dios nos habla sobre las decisiones cotidianas, diarias, no solo nos da buenos consejos, sino que está trazando su plan perfecto. Y nuestra obediencia es una parte crucial de ese plan. Eclesiastes 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo, todo lo que haces bajo el cielo tiene su hora. Amén. Cuando nos demoramos, when we wait, no solo perdemos bendiciones, sino que también podemos interrumpir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en la vida de otra persona. Este principio divino del tiempo perfecto se aplica a todas las áreas de nuestra obediencia, incluyendo las palabras que dirigimos a los demás. Ese impulso para animar a tu compañero de trabajo podría ser justo lo que necesita escuchar el día que está pensando en rendirse. Proverbios 25:11 dice, el consejo oportuno es hermoso, como manazas de oro en una canasta de plata. Ese impulso de dar generosamente podría ser la provisión de Dios para la necesidad desesperada de alguien. Ese llamado al perdón podría ser la clave para la sanación que se ha necesitado durante años. Cada vez que decimos después a la voz de Dios, en esencia estamos diciendo a Dios, Dios, yo sé más que tú sobre ese momento. No necesita tu ayuda. Tratamos al Creador del universo como si nos hiciera opciones, en lugar de darnos dirección divina. Pero Proverbios 19:21 declara, puedes hacer muchos planes, pero el propósito del Señor prevalecerá. Hermanos, necesitamos entender el tiempo de Dios siempre es perfecto y nuestra obediencia demorada o tardía puede tener consecuencias que nunca imaginamos. Piensa en cuántas oportunidades divinas perdemos por no responder de inmediato a la voz de Dios. Efesios 2:10 nos dice que somos hecha obra maestra de Dios. Nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿Cuántas oportunidades de ser sus manos y sus pies se nos escapan por estar demasiado ocupados, demasiados cómodos o demasiado
temerosos para actuar con fe cuando nos llama. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25? 5 estaban preparados cuando llegó el novio, pero 5 no. La puerta se cerró para las que tardaron. Y a veces el tiempo de Dios lo es todo. Y la obediencia tardía se convierte en desobediencia. Punto número 5. La decisión diaria. Cada día te enfrentas a docenas de momentos en los que Dios te habla sobre tus decisiones. Te daré algunos ejemplos que reconocerás, ¿ok? Estás en la fila del supermercado y la persona delante de ti no tiene suficiente dinero. ¿Escuchas esa voz amable? Paga su compra. Pero piensas, no la conozco. O estoy intentando orar. Esa es una decisión diaria. O estás a punto de enviar ese mensaje de texto y sabes que lo estás enviando con un tono demasiado agresivo. Y eso va a empeorar la situación. Y sientes que Dios te dice, espera, ora primero. O responde con gracia. Pero aún así les da a enviar porque estás enojado y quieres que lo sepan. Estás en casa y tu pareja o tus hijos necesitan tu atención, pero estás cansado y nomás quieres descansar, nomás quieres sentar ahí en su silla preferido y relax y mirar su teléfono. Y Dios susurra, ámalos bien, ser presente. Pero las ignoras y actúas como si no los oyeres. Un ejemplo más. Está en su trabajo, en el trabajo, y tienes la oportunidad de ganar dinero extra de un cliente. Nadie va a saber. Pero esa vocita interior te dice, haz lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Hermanos, esto es lo que he aprendido. La diferencia entre oír y obedecer suele ser a 3 cosas. Conveniencia, comodidad y control. Conveniencia dice, Dios, te escucho, pero este no es un buen momento. Como si el creador del tiempo no entendería el tiempo. Comodidad. Comodidad dice, Dios, te escucho, pero ese va a ser incómodo, difícil o costoso. Como si seguir, as if we follow,
como si seguir a Jesús alguna vez fuera fácil. Y el control dice, Dios, te escucho, pero tengo un plan mejor. Como si nuestro entendimiento limitado pudiera superar la sabiduría infinita de Dios. La verdad es que cada vez que oímos la voz de Dios y elegimos a no obedecer, nos estamos entrenándonos para ser espiritualmente sordos. Entrenándolos. Thank you. Para ser espiritualmente sordos. Estamos endureciendo nuestros corazones. Estamos pasando de ser ovejas que reconocen la voz de su pastor a ser cabras obstinadas que hacen lo que les dé gana. We do whatever we say, whatever we want. Punto número 6. Cuando la voz de Dios desafía nuestra zona de confort. Seamos honestos. A veces la voz de Dios nos llama a hacer cosas que nos incomodan. Muchas veces. A veces nos pide que salgamos de nuestra zona de confort y que asumamos riesgos que confiemos en Él. Incluso cuando nos parece, ay Señor, ayúdame, pareciera aterradora. Piensa en Moisés. Piensa en Moisés, quien escuchó claramente la voz de Dios en la zarza ardiente en Éxodo 3, the burning bush. Y Dios dijo, ve a Faraón y saca a mi pueblo de Egipto. La respuesta de Moisés en el versículo 11 dice, pero ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar el pueblo de Israel de Egipto? Moisés escuchó la voz de Dios perfectamente, simplemente no quiso obedecer porque estaba fuera de su zona de confort. También podemos consideramos a Jonás. La voz de Dios fue cristalina, crystal clear a Jonás. En Jonás 1:2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Anuncia mi juicio contra ella, porque he visto cuán malvados son sus habitantes. Jonás la escuchó tan claramente que huyó en dirección opuesta. No tenía un problema de audición, tenía un problema de obediencia. Piensa en Gedeón, en Jueces 6. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, la respuesta de Gedeón fue, pero Señor,
¿cómo voy a rescatar a Israel? Mi pueblo es más débil de todo el tribu de Manases y yo soy el menor de la familia. Dios tuvo que darle muchas señales antes de que finalmente obedecería. Tal vez Dios está hablando, tal vez Dios te está estado hablando sobre servir en un ministerio. O tal vez te está llamando a tener esa conversación difícil con tu hijo adolescente o adulto o incluso con tu cónyuge. Tal vez te está impulsando a dar ese paso de fe. O tal vez está respondiendo como Moisés. O tal vez ha estado respondiendo como Moisés. Pero Dios, no estoy capacitado. O como Jonás. Pero Dios, eso no es lo que quiero hacer. O como Gideon. Pero Dios, soy la persona menos indicada para este trabajo. Pero hermanos, esta es la verdad. Dios rara vez nos llama a hacer cosas para lo que nos sentimos completamente preparados. En 2 de Corintios 12:9 nos recuerda, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando la voz de Dios desafía tu zona de confort, no significa que estés entendiendo mal, sino que a menudo significa que estás entendiendo perfectamente. Esto se debe a que, como declara Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Punto número 7. Y me siguen. Observen que Jesús no se detiene en mis ovejas escuchan mi voz. Continúa y me siguen. Escuchar sin seguir no es discipulado. Es simplemente una práctica religiosa superficial. La palabra seguir aquí significa caminar por el mismo camino, ir en la misma dirección, imitar los pasos del líder. No es una decisión que se tome una sola vez. Es una decisión diaria de alinear nuestra vida con la guía de Jesús. Las verdaderas ovejas no solo escuchan, sino que actúan, responden y obedecen. Y aquí está la hermoso. La obediencia es la prueba de que realmente hemos escuchado la voz de Dios.
La obediencia es la prueba de que realmente hemos escuchado la voz de Dios. Si no estamos siguiendo, en realidad no estamos escuchando. Piensan en las ovejas en el pasto. Cuando el pastor nos llama, no solo levantan sus cabezas para demostrar que lo han oído, se levantan y comienzan hacia su voz. Confían en que a donde quiera que Él las guía, es mejor que donde están. Pero de alguna manera nos hemos convencido de que escuchar es suficiente. Vamos a estudios bíblicos, escuchamos sermones y decimos amén o santo. Leemos devocionales y nos sentimos inspirados. Pero si nuestras decisiones diarias no cambian, si nuestra relación no mejoran, si nuestro carácter no cambia, entonces en realidad no estamos siguiendo a Dios. Solo somos consumidores de religión. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos y te sentirás bien. No, Jesús dijo, obedecerlas, síganlos, vívanlos. Así es como se ve seguir a Dios en la vida diaria. Cuando Dios dice, perdonas, incluso cuando no lo merecen. Cuando Dios dice, das, incluso cuando afecta tu presupuesto. Cuando Dios dice que defiendas lo que es justo, debes hacerlo, incluso si es impopular. Cuando Dios dice que tengas paciencia, ten paciencia, incluso cuando te sientas frustrado. Seguir a Jesús significa que tu vida se ve diferente porque caminas tras Él en lugar de seguir tu propio camino. La gente debería poder ver Jesús en tus decisiones diarias, en tus relaciones, en tus prioridades, en tu carácter. Punto número 8. Rompiendo el ciclo de la sordera espiritual, spiritual deafness. ¿Cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo pasamos de la obediencia selectiva a la obediencia inmediata? Número 1, y primero, comienzas con las pequeñas señales. Lucas 16:10 nos enseña, si eres fiel en lo poco, también lo serás en lo mucho. Dios a menudo pondrá a prueba nuestra fidelidad en las pequeñas cosas.
antes de confiarnos las grandes. Amén. Cuando sientes que Dios te impulsa a animar a alguien, hazlo, pero inmediato. Cuando sientas el impulso de orar por alguien, hazlo en ese mismo instante. Cuando Dios te surará, ten paciencia. Elige la paciencia. La obediencia en las pequeñas cosas fortalece espiritualmente para los grandes desafíos. Segundo, desarrolla el hábito de la respuesta inmediata. Salmo 119:60 dice, me apresure y no tarde en guardar tus mandamientos. ¿Cuánto más tiempo esperas entre escuchar la voz de Dios y obedecerla? Más probable es que la reaccionalizas. Cuando Dios te habla, tu primera respuesta debe de ser, sí, Señor, y no, déjame pensarlo. Número 3, si no obedeces de inmediato, confiesa tu desobediencia rápidamente. Si no obedeces de inmediato, confiesa tu desobediencia rápidamente. Primero de Juan 1:9 promete, si confiesas nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando oigas la voz de Dios y decidas no seguirla, no finjas que no lo oíste. No finjas que no lo oíste. Admítelo, dilo. Admit it and say, Dios, te oí, pero elegí mi camino en lugar del tuyo. Perdóname y ayúdame a obedecer la próxima vez. En cuarto lugar, busca la compañía de personas que te animen a obedecer. Proverbios 27:17 nos dice, como el hierro afila el hierro, así el amigo afila a su amigo. Busca amigos que te hagan las preguntas difíciles. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cómo estás respondiendo a su voz? ¿Qué te pide que hagas que aún no has hecho? Número 5, quinto. Recuerda que la obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Eclesiastés 8:11 advierte, cuando un crimen no se castiga rápidamente, la gente se siente con derecho a hacer el mal. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando Él habla, tiene un propósito. Tu demora podría, si te tardas, podría hacerte perder la bendición o la oportunidad o la lección que Él quiere enseñarte.
Aquí tienes un desafío práctico basado en Santiago 4:17. Es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Quiero dar una tarea. Durante la próxima semana, cada vez que sientes que Dios te habla a través de su palabra, la oración o las circunstancias o esa voz interior, responde inmediato. Inmediato. Amén. Número 4. Punto 9. La promesa de seguir. Permítanme concluir con la increíble promesa que se ofrece a quienes escuchan y obedecen la voz de su pastor. Jesús continúa en Juan 10:28 y 29 y dice: Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios y seguir su guía en tus decisiones diarias, no solo tenemos mejores decisiones, sino que experimentas la vida abundante que Jesús prometió. Caminas con la seguridad de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que te ha llamado de hacer. Piensas en la paz que proviene de saber que estás en la voluntad de Dios. Piensas en el gozo de verlo obrar a través de tu obediencia. Piensas en el crecimiento que se produce cuando confías en su voz, incluso cuando no puedes ver el resultado. Y piensas en las relaciones que se restauran, las vidas que se transforman, la obra del reino que se logra cuando simplemente dices: sí, Señor, a sus inspiraciones diarias. Yo he visto matrimonios transformarse al aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios en sus vidas diarias. Mi esposo y yo somos ese testimonio. He visto florecer carreras profesionales cuando las personas comenzaron a seguir las inspiraciones de Dios sobre la integridad, la honestidad y la excelencia. He presenciado la restauración de relaciones rotas cuando alguien finalmente obedece el voz de Dios a perdonar. He visto corazones sanados. Cadenas de adicción se rompen y vidas completamente transformadas cuando las personas pasaron de escuchar a actuar y obedecer.
Pero aquí está la más hermosa. Cuanto más obedeces la voz de Dios, más clara se vuelve. Es como sintonizar una radio. Cuanto más la sintonizas, más clara se vuelve la señal. La obediencia agudiza tu oído espiritual, tu percepción espiritual. La confianza construye intimidad. Seguir profundiza la relación. Y eso es lo que quiero entiendan esta noche. Estamos seguros en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Cuando actúan con obediencia, incluso cuando da miedo, incluso cuando cuesta dinero, incluso cuando no ve el resultado, están en manos de aquel que los ama perfectamente y tiene planes para nosotros, mejores de lo que jamás podrían imaginar. Así que esta noche quiero desafiarte. Dejan de ser ovejas que solo escuchan. Sé una oveja que siguen. Deja de tratar la voz de Dios como una opción y empieza a tratarla como la guía amorosa de su pastor perfecto. Hermanos y hermanas, hijas de Dios, su pastor le está hablando ahora mismo. Tal vez te está estado hablando durante semanas o meses sobre algo específico. Tal vez él te ha estado diciendo que perdonas a alguien o cambiar un hábito o actuar con fe o servir de una manera nueva o tener esa conversación difícil o tomar ese riesgo que le has estado diciendo que tomen. Sea lo que sea, no se vayan de aquí esta noche sin responder. No esperas hasta mañana. No esperas a que sea más convenient. No te esperas hasta que es more convenient for you. No esperas a sentirte más capacitado o más preparado. Tu pastor te llama por tu nombre. Él te conoce. Él te ama. Él tiene buenos planes para ti. Y te sostiene con seguridad en sus manos. Y finalmente, la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿lo escucharás y lo seguirás? Amén. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus.